¿Alguna vez pensaste en vender todas tus cosas y irte a vivir a otro lado? Bueno, yo sí. Hola, soy Federica y el 9 de diciembre del 2020 emigramos con Rodrigo de Argentina a Guatemala. Sí, en plena pandemia. Para poder emigrar fueron necesarias 3 cosas. Primero, un deseo muy concreto de querer vivir en otro país, de buscar nuevas culturas, nuevas oportunidades. Segundo, motivos suficientes para irnos. Tenían que ser más los motivos positivos que las cosas que nos hacían quedarnos. Y por último, la oportunidad. Oportunidades de que se dieron, en este caso cuando conocí a Rodrigo. Y ahí es donde aparece Guatemala como destino. El deseo, en mi caso, está desde muy chica. Siempre que alguien me preguntaba qué quería hacer cuando fuera grande, era estudiar e irme a vivir a otro país. No sé por qué. Motivos: hacía 7 años que trabajaba y estudiaba y hacía todos los días la misma rutina y ya ni siquiera sabía si algo de eso me gustaba, entonces necesitaba salir de esa comodidad. Y las oportunidades aparecieron cuando conocí a Rodrigo y él empezó a hablar de Guatemala. ¿Dónde queda Guatemala? ¿Qué es Guatemala? ¿Qué desafío tenía venir a Guatemala? Por un lado, el español es el mismo, el idioma es el mismo, pero las palabras, muchas formas de hablar no son las mismas, entonces acostumbrarnos a eso, acostumbrarnos a un clima distinto, acostumbrarnos a rutinas y horarios distintos, el desafío de estar lejos de nuestra familia, el desafío de aprender a comer distinto. Nosotros venimos de un país súper carnívoro y acá se come mucho más frijol, verduras, harinas. Otra de las cosas que implica emigrar son los miedos. En nuestro caso, los miedos, por suerte, eran muy pocos. Por un lado, teníamos el miedo a quedar varados en la pandemia, obviamente, y el miedo a no soportar la distancia de nuestra familia. En nuestro caso somos muy familiares y la verdad es que nos daba mucho miedo el estar tan lejos y no tener la rutina diaria de nuestra familia. Era decirles nos vamos y no sabemos cuándo vamos a volver. ¿Qué cosas trajimos de Argentina que creíamos indispensables para estar en cualquier país del mundo donde fuéramos? Yerba mate. Para quien no sabe, en Argentina tomamos mate y eso lleva yerba adentro, que es como una hierba, pero es natural, no es marihuana. Y en el mundo es muy cara porque no se consume, entonces es importada para todos los demás países, así que la trajimos, igual por si teníamos miedo de no conseguir. Trajimos nuestro mate, obviamente, y nuestro termo. Muy importante, trajimos pastillas de carbón. Algo que pasa muy seguido es cuando la gente se va a vivir a otro país, que consume el agua que es distinta, o la verdura, o cómo se cocinan las cosas, y van al baño. Además de todas estas cosas, Guatemala nos ofrecía un montón de aspectos positivos que nos gustaba aprovechar. Como ya hablé, el salir de nuestra comodidad hacía que realmente quisiéramos venir por eso. Estábamos muy estancados en nuestra rutina y Guatemala nos ofrecía un cambio 360 de lo que estábamos haciendo. Para empezar, vivíamos en un edificio sobre un viaducto con ruido, con gente constante, y Guatemala, la ciudad donde estamos, es antigua. Estamos rodeados de naturaleza, estamos rodeados de volcanes, de selva, de ruido de pájaros constantemente, no hay viaductos, así que eso por un lado es un lado súper positivo de Guatemala. Otra cosa que analizamos antes de venir era la condición del país. Si bien Latinoamérica fue muy afectada con el COVID, creíamos que podíamos encontrar una estabilidad, por lo menos económica, para planificar a lo largo del año. A Guatemala, en relación al dólar, siempre está muy parejo, entonces nos hacía saber que de principio de año hasta fin de año probablemente las cosas salieran lo mismo. Para el que no sabe, en Argentina empezamos la cuarentena con un dólar a un número y cuando terminó era el doble. Entonces los precios son el doble, la inflación uno no puede planificar y eso nos hacía una inestabilidad y una sensación constante de estar pendiente de la economía, pendiente de las medidas económicas, de las cuales nos estaba afectando mucho, la verdad, porque uno no puede estar con la tranquilidad de vivir en un país así. Entonces eso era un lado muy positivo de venir a Guatemala. Si bien Guatemala obviamente no es un primer mundo y la economía es estable, pero tiene un montón de fallas en cuanto a su distribución de la riqueza. Guatemala tiene un porcentaje muy alto de pobreza. Aún así, creíamos que venir a apostar acá, a buscar nuevas oportunidades, nos hizo estar de acuerdo con venir.
Otra de las cosas que está bueno aclarar es que no tenemos fecha límite ni sabemos cuánto vamos a estar en Guatemala. Algo que teníamos muy claro es que nos queríamos ir del país, queríamos emigrar, queríamos atravesar esa aventura. Cuando empezamos a analizarlo, Guatemala era una distancia intermedia, Argentina está en el fin del mundo y Guatemala nos acercaba al centro y estar más cerca del resto del mundo. Y a su vez teníamos estas comodidades del idioma, de conocer gente, pero realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Probablemente sigamos emigrando a otro país cuando se pueda, cuando el COVID lo permita, pero esto nos parecía una buena como ejercicio para emigrar. Si bien fue todo un desafío, tuvimos que vender todas nuestras cosas, deshacernos, pero estamos en un lugar más cercano y que obviamente sabemos que si necesitamos volver, lo podemos hacer, pero no creo que pase. Además de las cosas que trajimos puntualmente a Argentina, fue qué trajimos, con qué emigramos. Emigramos con 3 valijas. 3 valijas es todo lo que tenemos. Tuvimos que hacer un ejercicio muy grande de vender y regalar y ubicar todas nuestras cosas. Solamente trajimos ropa y cámaras del señor Rodrigo. Así que la verdad es que vinimos muy liberados y eso fue un aprendizaje enorme. El poder vivir con poco, no creo que seamos minimalistas, pero poder estar con solamente lo necesario. Incluso creo que ahora estando acá sabemos que aún podemos tener menos. Así que por más que no emigren, les recomiendo mirar su departamento, tratar de sacarse cosas de encima, porque todo lo que uno tiene, aunque no parezca, nos ata a ese lugar. Es como realmente un peso en la mochila que nos atrae a ese piso y nos cuesta mucho más. De hecho, para poder emigrar tuvimos que pasar un mes regalando y buscando cosas, y aunque parezca raro, tratar de regalar cosas o ubicar lleva un montón de tiempo. ¿Recomiendo o no recomiendo emigrar? Y si recomiendo Guatemala. Recomiendo totalmente emigrar, creo que salir del país y de lo que uno conoce es fantástico. No puedo decir mucho más porque la verdad es que llegamos 10 o 15 días acá, pero hasta acá la verdad es que fue increíble. Uno está constantemente en un estado de alerta y de curiosidad, todo es nuevo, es súper inspirador, así que uno que realmente se ponga a pensar si nos gusta, si no nos gusta lo que estamos haciendo, a ver qué otras opciones tiene el mundo para nosotros. Y Guatemala, especialmente Antigua, que hasta ahora es lo único que conocemos, lo recontra recomiendo. No paro de enamorarme de esta ciudad, cada rincón es más bello que el otro. Tal vez sí sea necesario evaluar si tienen que venir a buscar trabajo, qué opciones puede dar. En este momento Antigua, Guatemala, está atravesando una situación de un turismo muy bajo y el turismo en Guatemala en Antigua es casi su fuente principal de trabajo de toda la ciudad. Por el COVID bajó muchísimo este turismo y la verdad es que muchos negocios y hoteles se vieron afectados. Pre-pandemia era una buena salida laboral acá, trabajar en un hotel, en un restaurante, en un hostel, pero ahora la verdad es que no está teniendo movimiento, entonces esa fuente de trabajo está bastante afectada. Así que eso es súper importante, si van a emigrar, tratar de ver realmente qué trabajo y qué oportunidades de trabajo hay y saber en qué situación está pasando ese país. Obviamente no es lo mismo emigrar ahora a Italia, no es lo mismo emigrar ahora a España y mucho menos a Guatemala. Hay una frase que dice que emigrar dentro de Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic. Realmente creo que es totalmente falsa. Obviamente que todo depende de uno. Todo depende de lo que uno quiera hacer, de las oportunidades que uno busque. Claramente si uno va a hacer lo mismo en lo que estaba en un país de Latinoamérica y se cambia a otro, probablemente la situación sea la misma e incluso peor, porque en tu país de nacimiento o donde vivís estás cómodo, tenés contactos, ya un poco por ahí estás ubicado. En un país nuevo, por ahí la situación económica es la misma, pero vos no tenés toda esa seguridad. Así que creo que es falso, pero realmente depende de uno, de prever y buscar qué oportunidades va a tener, de rebuscárselas para conseguir lo que sea. Así que creo que no es lo mismo que cambiarse de camarote en el Titanic. Creo que para los que estén pensando en emigrar, tengan en cuenta estas 3 cosas que hablamos al principio: un deseo, los motivos y las oportunidades. Si ven que reúnen esas 3, realmente lo recomiendo. Si una de esas 3 no está, tal vez sea mucho más difícil emigrar. Si hay motivos para irse y si hay oportunidades, pero realmente no es un deseo de ustedes emigrar, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil despedirse, va a ser muy difícil vivir y extrañar. Ahora sí, los invito a suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo videos sobre Guatemala, sobre emigrar y sobre viajar. Y los invito también a ver el video anterior donde mostramos nuestra experiencia de nuestra primera semana viviendo acá. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.